Hola a todos y todas, iniciamos con las sesiones Vivir Saludablemente, un espacio para contribuir y promover nuestra salud mental. Estaremos compartiendo diferentes temas para tu bienestar personal, familiar, de pareja y laboral. Cada emisión compartiremos un tema de tu interés donde podrás aprender, reflexionar y hasta poner en práctica en tu vida diaria. Temas que ayuden a las organizaciones a promover la calidad de vida de sus colaboradores, potenciar el desarrollo personal y mejorar el clima organizacional. Tendremos diferentes expertos acompañándonos hablando de temas relevantes. ¿Eres colaborador de OTSO y te interesa vivir saludablemente? Quédate con nosotros. Hola, muy buen día. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast que con gusto les hacemos llegar en marco del día 8 de marzo. De repente en redes tal vez hayan escuchado referirse a él como 8M. Y entonces en este día se conmemora el Día de la Mujer. Mi nombre es Yara Pérez, de formación psicóloga, me dedico al área de la terapia. Tal vez en alguna ocasión haya coincidido con alguna o alguno de ustedes en alguna terapia, en algún foro, o incluso como su terapeuta. Y brevemente, como les decía, de formación psicóloga, soy mujer, madre, estudiante, amiga y muchas otras cosas más. Debo de confesarles que es el primer podcast que grabo, entonces espero y deseo poder transmitirles la información de una forma clara y entendible, que mis palabras puedan resonar en ustedes y les encuentren sentido desde cómo ustedes lo viven, de acuerdo a sus experiencias, ¿vale? Y sobre todo lo que más deseo y espero es que no pase el panadero con el pan, que mi perrito no se le ocurra ladrar o cualquier otro ruido extraño que pueda surgir en el contexto que haga que yo tenga que detener esta grabación. Va, entonces iniciamos. Hace un momento yo les compartía que este podcast es en conmemoración del día 8 de marzo. El día 8 de marzo, como tal vez algunos de ustedes ya sepan, se conmemora el Día de la Mujer. Y como bien han escuchado, me he referido a el día 8M como que este día se conmemora. Yo no sé ustedes, yo en redes he escuchado un debate entre si se conmemora o se festeja, ¿no? Y entonces me gustaría compartirles un poquito de dónde viene este día. Pues resulta que hace bastantes años, pero bastantes, como por allá de 1857, en Nueva York, miles de mujeres salieron a las calles con un lema que era pan y rosas. Y entonces lo que estas mujeres pretendían era pronunciarse en contra de todas estas condiciones laborales en las cuales ellas trabajaban y sobre todo buscaban horarios, reivindicar estas largas jornadas laborales en las cuales estaban obligadas a cumplir y también regular el trabajo infantil, ¿va? Este lema de pan y rosas, pues con la palabra pan se referían a que buscaban seguridad económica y con rosas mejorar su calidad de vida. Bien, entonces pareciera que este evento que sucedió hace cientos de años, por allá de 1857, y hoy estando en el año 2022, o sea que nos separan varios añitos, pareciera que es un hecho que forma parte de nuestra historia, pero que hoy en día, en el año 2022, las cosas han cambiado significativamente. Y entonces eso en teoría así es, ¿no? Pero si bien algunas cosas han cambiado y por supuesto que ha habido avances, pareciera que todavía hay mucho por resolver. Pareciera que las mujeres aún nos enfrentamos a desafíos para podernos incorporar al mercado laboral. Y es que la mujer se incorpore al mercado laboral no se reduce a considerar las condiciones laborales. O sea, las condiciones laborales, me queda claro, es decir, la estructura, la seguridad y demás,
que las mujeres y los hombres pues son los mismos, todos asistimos a la misma tienda Oxxo, las condiciones podrían parecer iguales para mujeres y para hombres, pero hay términos que nos ayudan a entender un poco que esto en realidad no está tan igual, ¿no? Hay un término que me ayuda muchísimo a ubicar qué es lo que estoy tratando de transmitirles, y es el techo de cristal. Tal vez ustedes ya lo hayan escuchado antes, pero este término techo de cristal lo que pretende es hacer referencia, es nombrar, es etiquetar, es poner un nombre a todas estas barreras que las mujeres se encuentran para en el mercado laboral ascender a puestos de poder y de decisión. A esto se le llama techo de cristal, ¿no? Y hace referencia a esta palabra cristal porque al parecer son invisibles. Son barreras que no son visibles, pero pues creo que no son visibles para quienes no lo quieren ver, porque para las mujeres estas barreras son bien visibles y lo sentimos y los vivimos, y seguramente ustedes en alguna ocasión tal vez hayan tenido alguna experiencia donde solo por el hecho de ser mujer no pueden ascender a ese puesto que el hombre sí, ¿va? Y entonces pues de ahí ya no estamos hablando de igualdad, pero este es un término, o este es un tema que creo que sería tema de otro podcast, pero sí creo que es importante lo tomemos en cuenta para ubicar el tema de la mujer en el mercado laboral. Bien, me gustaría compartirles algo, y es que el otro día yo veía que una colega y amiga publicaba en su Facebook una imagen, ¿no? Estas imágenes que tienen escrito algo. Y se los voy a leer así tal cual lo que decía esta imagen. Y decía: el problema es que esperan que las mujeres trabajen como si no tuvieran hijos, pero que críen a sus hijos como si no tuvieran trabajos. Se lo repito, ¿no? El problema es que esperan que las mujeres trabajen como si no tuvieran hijos, pero que críen a sus hijos como si no tuvieran trabajos. En ese momento yo comenté la publicación de mi amiga y colega y le escribí, con nada, yo diría algo como con nada quedó bien, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues a que de repente nos enfrentamos a varias exigencias del contexto, ya sea laboral y familiar, y entonces, por lo menos así es como yo lo vivo, trato a medida de mis posibilidades cumplir en casa y cumplir en el trabajo, y entonces a veces hay algo, no quedamos bien en alguna de estas dos partes, ¿no? Como esta idea de partir unos dos, pues yo creo que no es humanamente posible, por lo menos así es como yo lo vivo, ¿no? Entonces, yo me empecé a cuestionar la publicación, pero también mi respuesta, ¿no? Y entonces yo me preguntaba, ¿cómo puedo quedar bien con estas exigencias del contexto? Estas exigencias, ¿es humanamente posible que las cumplamos? No lo sé, ¿no? De repente reflexionaba entre las demandas de ser madre, de ser pareja, de ser hija, de ser empleada, y no, la verdad no, yo les invito a que ustedes lo reflexionen. Yo les comparto mi reflexión y ya cada quien haga, pues sacaremos o le daremos la respuesta que consideremos de acuerdo a nuestra experiencia. Pero entonces, con esto lo que les pretendo compartir es que de repente las mujeres, o no de repente, siempre, o por lo menos en la mayoría de los casos que yo conozco, para que nosotros las mujeres salgamos a trabajar, es todo un proceso que debemos de seguir, ¿no? Es decir, todas esas tareas deben de quedar cubiertas. Es decir, si tenemos hijos, ¿quién va a cuidar a los hijos? ¿Qué van a comer los hijos? ¿Quién se va a hacer cargo de qué? No sé, todo eso
o todas esas situaciones que debemos de considerar para cubrir nuestro rol en casa, pero al mismo tiempo poder salir a trabajar. Y entonces, qué complejo, porque a pesar de cubrir esta doble jornada, lo vivimos a veces con culpa, ¿no? Yo les comparto esto, ¿no? Cuando tuve mi primera hija y había que dejarla en la guardería, sentí bien feo, me sentí, e incluso es esta etiqueta que nos hace sentir que no estamos cumpliendo con este rol de ser madres, de ser una buena madre, ¿no? Y entonces, qué complejo cubrir esta doble jornada, pero con culpa. Y esto es un desafío al cual no se enfrentan la mayoría de los hombres, ¿no? Y entonces, yo les invito a revisar cómo lo vive cada una de ustedes, pero no solo cómo lo viven ustedes ni cómo se siente, sino también qué sucede en el contexto, que de repente podemos llegar a escuchar en ese contexto que para que yo llegue a trabajar no se siente tan bien. Desde ahí, como yo les compartía, pues creo que no podemos hablar de igualdad en el trabajo para hombres y mujeres, porque generalmente esto es algo que, como les decía, no se dan los hombres, y esto sucede pues por esta idea de que el espacio privado, es decir, casa, el de maternar, la familia es de la mujer y el espacio público es del hombre, y entonces a él le corresponde salir a trabajar, los amigos, y el cumplir con este rol no le genera ninguna culpa. Partiendo de esta idea de que el espacio privado le corresponde a la mujer y pareciera como algo natural, ¿no? Como naturalmente se le asignaron las labores domésticas, de servicio, no sé, todas estas tareas de carácter asistencial, incluso cuidar a los padres, a los enfermos, parece una actividad que es exclusiva de la mujer y que por naturaleza las mujeres sabemos cumplir mejor que los hombres. Y esto solo obedece a una serie de estereotipos que se fundamentan en una supuesta sensibilidad intrínseca de la mujer, ¿no? Pero esto de natural no tiene nada, pues es decir, esto se ha ido construyendo socialmente. Pero regresándonos al tema de las mujeres en el trabajo, hay un término que creo que nos va a ayudar muchísimo a entender esta desigualdad de la cual yo les compartía, ¿no? Hay un término que dice suelo o que se refiere suelo pegajoso, ¿no? ¿A qué se refiere este término de suelo pegajoso? Pues se refiere a toda esta presión familiar y social y de pareja que las mujeres nos enfrentamos al creer que nuestro lugar natural es el espacio privado, el de la cuidado, el de la crianza, y entonces llegamos a sentirnos inseguras sobre nuestras capacidades y ante estas dificultades que se nos enfrentan al conciliar la vida laboral, profesional y familiar. Algunas mujeres ante estos desafíos tal vez deciden renunciar al campo laboral y entonces se dedican al espacio privado, que es el de la crianza, el de maternar y otro. Y algunas otras, pues, entran en este muy difícil reto de conciliar el trabajo con la familia. Entiendo que cada persona cumple con las responsabilidades que le corresponden dentro de un sistema familiar, pues es la forma más saludable para todos de vivir en familia. Y es como hablar de un equipo de trabajo, es decir, resulta impensable que una sola persona en un equipo de trabajo realice todo el trabajo. Esto, si nosotros lo revisamos, yo les invito a reflexionar, o sea, ¿cómo sería que esperáramos que una sola persona del equipo cumpla con la mayoría de las funciones? Pues esto creo que no es viable. Y ustedes digan, ¿cómo es esto? ¿Cómo les resulta pensar en este posible escenario? Algo similar ocurre en casa. Es impensable que solo la mujer deba de cumplir con todo lo referente a la casa. Y sobre todo, considerar que no hay una sola forma de ser mujer.
hay muchas formas más de ser mujer, ¿no? Dejar de referirnos con mujer y hablar de mujeres. Habrá mujeres que deseen la maternidad y habrá quienes no. Habrá quienes, no sé, en cierta medida deseen quedarse en el espacio privado, pero habrá otras que no. Y entonces, aquí yo creo que es importante reflexionar sobre qué es lo que para mí es mejor desde lo que yo entiendo que quiero para mí. A veces es muy complicado porque lo que yo quiero para mí a veces está cubierto de estos mandatos de género y de estas voces tan fuertes que encierra el contexto. Y poder distinguir qué en realidad quiero y poder escuchar mi voz cuando las otras voces se escuchan tan fuertes es muy complejo. En algunos casos, incluso desde mi experiencia terapéutica, algunas mujeres no las escuchan, es decir, tienen que pasar un proceso y no es porque la mujer no las escuche, es porque los mandatos están en cada cosa, en cada situación, en cada, no sé, red social, televisión, en todo lo que nos rodea está esta idea de que la mujer, de cómo se debe de ser mujer, qué se espera de una mujer. Y entonces a mí me gustaría dejarles a la reflexión esta frase que les compartí al inicio. El problema es que se espera que las mujeres críen como si no tuvieran trabajo, pero trabajen como si no tuvieran hijos. Y parece ser que esto no resulta nada fácil para nosotras y tampoco debería de ser así. O sea, la realidad es que tenemos hijos, la realidad es que necesitamos un trabajo y no necesitaríamos hacer de cuenta que ninguno de estos dos existen en ningún contexto. De mi experiencia, lo que creo que resulta más fácil para buscar este equilibrio es la solidaridad femenina, ¿no? Cómo de repente escucharnos entre mujeres, permanecernos en comunidad, apoyarnos, parece ser que hace un poco, si bien no resuelve, pero creo que sí hace menos pesado recorrer este camino de conciliar el trabajo y la casa. Entender que desde los privilegios que yo pueda llegar a tener, tal vez no lo tienen otras mujeres, ¿no? Yo escuchaba en un trabajo que tenía donde a veces cuando las chicas pedían algún permiso porque sus hijos estaban en edad de guardería o demás y la jefa de repente les podía decir, no, pues que alguien más te los cuide, pero a veces no hay alguien más, ¿no? Y entonces acompañarnos entre mujeres, entendiendo que no todos tenemos los mismos privilegios, no todos estamos en la misma etapa y que la experiencia de otra o de alguna otra o de muchas otras mujeres no se invalida con la mía propia. Es decir, cuando escuchamos experiencias de chicas que han vivido algún tipo de acoso en su trabajo, que a mí no me haya pasado, o esto que comúnmente dicen, ay, qué extraño, conmigo siempre fue muy respetuoso. Esta es mi experiencia, pero mi experiencia no invalida la experiencia de otra mujer. Creo que el acompañarnos, el ser solidarias, el ser sororas entre nosotros, es desde lo que yo he vivido la mejor forma de encontrar, no sé, un acompañamiento bonito en este complejo reto de ser mujer, ser madre trabajadora, madre para las que decidan ser madres y empleadas para las que decidan ser empleadas.
Muy bien. Entonces, y sobre todo cuestionarnos qué cosas son naturales y qué cosas son constructos sociales, pero de naturales no tienen nada. Y bien, pues entonces deseo y espero que tengan un muy bonito día, que reflexionen, que la información que yo les compartí les sea de utilidad, les invite a acompañar a otras mujeres desde el amor, desde la empatía, y les agradezco muchísimo el que me hayan escuchado y espero coincidir en el futuro con ustedes. Agradezco muchísimo que no haya pasado el panadero con el pan y entonces no haya tenido que detener la grabación. Muchísimas gracias a todos los que llegaron al final de este podcast. Quiero pensar que algo encontraron que les fue de utilidad y que tengan un muy lindo día. Gracias y adiós. Espero coincidir pronto con ustedes. Adiós. Hola a todos y todas, iniciamos con las sesiones Vivir Saludablemente, un espacio para contribuir y promover nuestra salud mental. Estaremos compartiendo diferentes temas para tu bienestar personal, familiar, de pareja y laboral. Cada emisión compartiremos un tema de tu interés donde podrás aprender, reflexionar y esto poner en práctica en tu vida diaria. Temas que ayuden a las organizaciones a promover la calidad de vida de sus colaboradores, potenciar el desarrollo personal y mejorar el clima organizacional. Tendremos diferentes expertos acompañándonos hablando de temas relevantes. ¿Eres colaborador de OXXO y te interesa vivir saludablemente? Quédate con nosotros. Hola, muy buen día. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast que con gusto les hacemos llegar en marco del día 8 de marzo. De repente en redes tal vez hayan escuchado referirse a él como 8M. Y entonces en este día se conmemora el Día de la Mujer. Mi nombre es Yara Pérez, de formación psicóloga, me dedico al área de la terapia. Tal vez en alguna ocasión haya coincidido con alguna o alguno de ustedes en alguna terapia, en algún foro, o incluso como su terapeuta. Y brevemente, pues, como les decía, de formación psicóloga, soy mujer, madre, estudiante, amiga y muchas otras cosas más. Debo de confesarles que es el primer podcast que grabo, entonces espero y deseo poder transmitirles la información de una forma clara y entendible, que mis palabras puedan resonar en ustedes y les encuentren sentido desde cómo ustedes lo viven, de acuerdo a sus experiencias, ¿vale? Y sobre todo lo que más deseo y espero es que no pase el panadero con el pan, que mi perrito no se le ocurra ladrar o cualquier otro ruido extraño que pueda surgir en el contexto que haga que yo tenga que detener esta grabación. Va, entonces iniciamos. Hace un momento yo les compartía que este podcast es en conmemoración del día 8 de marzo. El día 8 de marzo, como tal vez algunos de ustedes ya sepan, se conmemora el Día de la Mujer. Y como bien han escuchado, me he referido a el día 8M como que este día se conmemora.
Yo no sé ustedes, yo en redes he escuchado un debate entre si se conmemora o se festeja, ¿no? Y entonces me gustaría compartirles un poquito de dónde viene este día. Pues resulta que hace bastantes años, pero bastantes, como por allá de 1857, en Nueva York, miles de mujeres salieron a las calles con un lema que era pan y rosas. Y entonces lo que estas mujeres pretendían era pronunciarse en contra de todas estas condiciones laborales en las cuales ellas trabajaban, y sobre todo buscaban horarios, reivindicar estas largas jornadas laborales en las cuales estaban obligadas a cumplir, y también regular el trabajo infantil, ¿va? Este lema de pan y rosas, pues con la palabra pan se referían a que buscaban seguridad económica, y con rosas mejorar su calidad de vida. Bien, entonces pareciera que este evento que sucedió hace cientos de años, por allá de 1857, y hoy estando en el año 2022, o sea que nos separan varios añitos, pareciera que es un hecho que forma parte de nuestra historia, pero que hoy en día, en el año 2022, las cosas han cambiado significativamente. Y entonces, eso en teoría así es, ¿no? Pero si bien algunas cosas han cambiado, y por supuesto que ha habido avances, pareciera que todavía hay mucho por resolver. Pareciera que las mujeres aún nos enfrentamos a desafíos para podernos incorporar al mercado laboral. Y es que la mujer se incorpore al mercado laboral no se reduce a considerar las condiciones laborales. O sea, las condiciones laborales, me queda claro, es decir, la estructura, la seguridad y demás, que de las mujeres y los hombres pues son los mismos. Todos asistimos a la misma tienda Oxxo. Las condiciones podrían parecer iguales para mujeres y para hombres, pero hay términos que nos ayudan a entender un poco que esto en realidad no está tan igual, ¿no? Hay un término que me ayuda muchísimo a ubicar qué es lo que estoy tratando de transmitirles, y es el techo de cristal. Tal vez ustedes ya lo hayan escuchado antes, pero este término techo de cristal lo que pretende es hacer referencia, es nombrar, es etiquetar, es poner un nombre a todas estas barreras que las mujeres se encuentran para en el mercado laboral ascender a puestos de poder y de decisión. A esto se le llama techo de cristal, ¿no? Y hace referencia a esta palabra cristal porque al parecer son invisibles. Son barreras que no son visibles, pero pues creo que no son visibles para quienes no lo quieren ver, porque para las mujeres estas barreras son bien visibles y lo sentimos y los vivimos, y seguramente ustedes en alguna ocasión tal vez hayan tenido alguna experiencia donde solo por el hecho de ser mujer no pueden ascender a ese puesto que el hombre sí, ¿va? Y entonces pues de ahí ya no estamos hablando de igualdad, pero este es un término, o este es un tema que creo que sería tema de otro podcast, pero sí creo que es importante lo tomemos en cuenta para ubicar el tema de la mujer en el mercado laboral. Bien, me gustaría compartirles algo, y es que el otro día yo veía que una colega y amiga publicaba en su Facebook una imagen, ¿no? Estas imágenes que tienen escrito algo. Y se los voy a leer así tal cual lo que decía esta imagen. Y decía: el problema es que esperan que las mujeres trabajen como si no tuvieran hijos, pero que críen a sus hijos como si no tuvieran trabajos. Se lo repito, ¿no? El problema es que esperan que las mujeres trabajen como si no tuvieran hijos, pero que críen a sus hijos como si no tuvieran trabajos.
En ese momento yo comenté la publicación de mi amiga y colega y le escribí, con nada, yo diría algo como con nada quedó bien, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues a que de repente nos enfrentamos a varias exigencias del contexto, ya sea laboral y familiar, y entonces, por lo menos así es como yo lo vivo, trato a medida de mis posibilidades cumplir en casa y cumplir en el trabajo, y entonces a veces hay algo, no quedamos bien en alguna de estas dos partes, ¿no? Como esta idea de partirnos dos, pues yo creo que no es humanamente posible, por lo menos así es como yo lo vivo, ¿no? Entonces, yo me empecé a cuestionar la publicación, pero también mi respuesta, ¿no? Y entonces yo me preguntaba, ¿cómo puedo quedar bien con estas exigencias del contexto? Estas exigencias, ¿es humanamente posible que las cumplamos? No lo sé, ¿no? De repente reflexionaba entre las demandas de ser madre, de ser pareja, de ser hija, de ser empleada y no, la verdad no, yo les invito a que ustedes lo reflexionen. Yo les comparto mi reflexión y ya cada quien haga, pues sacaremos o le daremos la respuesta que consideremos de acuerdo a nuestra experiencia. Pero entonces, con esto lo que les pretendo compartir es que de repente las mujeres, o no de repente, siempre, o por lo menos en la mayoría de los casos que yo conozco, para que nosotros las mujeres salgamos a trabajar, es todo un proceso que debemos de seguir, ¿no? Es decir, todas esas tareas deben de quedar cubiertas. Es decir, si tenemos hijos, ¿quién va a cuidar a los hijos? ¿Qué van a comer los hijos? ¿Quién se va a hacer cargo de qué? No sé, todo eso o todas esas situaciones que debemos de considerar para cubrir nuestro rol en casa, pero al mismo tiempo